Muy buenos días a todos, qué gusto estar acá. Soy Macarena Navarrete, directora de AmCham, soy también la chair del Comité de Inversiones y Negocios de AmCham y la Country Managing Partner de EY Chile. Hoy día, en nombre de AmCham, les quiero dar la bienvenida. Quiero agradecerles a todas y todos, más todas hoy día que todos, por estar acá con nosotros. Habemos hartos de manera presencial y mucho más de manera telemática, que espero que estén teniendo una buena transmisión. Buenos días a ustedes también y gracias por acompañarnos. Este encuentro se enmarca dentro de un conjunto de actividades, que desarrolla el Círculo de Mujeres en Finanzas de AmCham, que colideramos también junto con la Corporación de Mujeres en Finanzas. Y estos grupos tienen por objetivo conectar a distintas mujeres que son parte de nuestra comunidad de negocios, socias muchas de AmCham, que están vinculadas con las áreas de finanzas, de inversiones, de negocios. Y la idea es que nos juntemos a abordar diversas temáticas que son de interés, ¿ya? A poder conversar y analizar ciertos temas y ocupar estos espacios de análisis para conversar. En esta oportunidad vamos a abordar el contexto económico actual de Chile. También vamos a revisar las proyecciones que tenemos para los próximos años, las perspectivas económicas, no solo nacionales, sino también internacionales, y también vamos a estar conversando sobre algunas de las medidas anunciadas por el gobierno, algunas recientemente como el pacto fiscal, que incluyen modernización del Estado, que dentro de sus medidas incluyen fortalecer la transparencia de todo el sector del gasto público. Se incluye promover la inversión, la productividad, el crecimiento, en fin, el desarrollo del país. Para abordar estos temas, nos acompaña hoy día la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, a quien le agradezco por su presencia hoy día. Gracias, subsecretaria. Y después de escuchar a la subsecretaria, vamos a contar con un panel de destacadas ejecutivas que ya pueden ver acá, compuesto por Carla Varela, directora de impuestos de AES Andes, Gabriela Gurovich, CEO de AGF Banchile, Nara Weifhaupt, Financial Partner de IBM, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. La moderación de la actividad va a estar a cargo de Claudia Morales, co-founder de la Corporación de Mujeres en Finanzas y VP de BlackRock, a quien también le quería agradecer su presencia hoy. Gracias, Claudia. Y quiero hacerle también un reconocimiento a Claudia por impulsar esta iniciativa, una cosa muy importante que no podríamos realizar sin ella. Me gustaría destacar como socio a Starbucks. Starbucks tiene su medio de comunicación Woman Times. Habrán visto en las sillas en que ya se sentaron todas, así que espero que lo hayan rescatado. El Woman Times. Y el Woman Times se ha transformado en un aliado y partner en este proyecto. Ellos publican columnas mensuales de nuestra socia del Círculo de Mujeres y Finanzas. Antes de iniciar este encuentro, quiero comentarles sobre nosotros, sobre AmCham Chile. En AmCham Chile son socias casi 500 empresas, 32 sectores productivos representados por esas casi 500 empresas. Aportamos más de 500 puestos de trabajo. Así que verán que es un gremio relevante para la economía nacional. AmCham representa una de las principales destinos de inversiones de Chile, con un stock de más de 27.000 millones de dólares. Esto es el 8% del PIB del país. Este es, por supuesto, Estados Unidos. También representamos a empresas chilenas que invierten en Estados Unidos o exportan a Estados Unidos. Y estas empresas han tenido un súper importante crecimiento desde el año 2003, cuando se firmó el TLC de Chile-Estados Unidos. Y desde ese momento se han triplicado las inversiones y las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos, y se ha convertido así en el principal destino de nuestros alimentos y también de las inversiones de nuestras pymes. Desde AmCham impulsamos el desarrollo de negocios sustentables,
que son realizados a través de nuestros socios. Buscamos la articulación de espacios, buscamos promover la cooperación público-privada. En este contexto es que apoyamos la inversión extranjera, el comercio internacional y creemos que todos ellos tienen un rol fundamental en el crecimiento económico, generando inversión y empleo de calidad en el país, aportando a la diversificación y la inclusión, la innovación, la transformación digital, la inversión social, la sustentabilidad, la economía digital. Todos esos son elementos claves para el desarrollo económico de nuestro país en el largo plazo. Por esta razón, es que desde el Comité de Inversiones y Negocios de AmCham tenemos una agenda, ¿ya? Agenda en la que estamos trabajando y dentro de la cual se enmarca este encuentro, agenda que tiene foco en crecimiento, en inversión, en productividad. Subsecretario, como usted debe saber, estos temas son de enorme relevancia para AmCham, por lo que le agradecemos su enorme disposición para estar hoy día aquí con nosotros y colaborarnos en estas materias. Entonces, en este contexto en que estamos hoy, donde la presencia de mujeres es masiva y se expande cada vez más, donde queremos y esperamos que esta expansión de la presencia de mujeres represente la expansión que debiéramos tener de la presencia de mujeres en nuestra economía, es que llamamos a las mujeres a participar y a volverse cada vez más relevantes. A través de nuestros círculos de finanzas, así, queremos entonces ser un lugar que convoque a estas mujeres para que intercambien sus conocimientos, experiencias, sus visiones, temáticas de interés, para que todo esto sea de utilidad, no solo en la vida personal de estas mujeres, sino también como parte del apoyo al crecimiento de nuestro país. Estas instancias nos permiten visualizar el rol que estamos tomando las mujeres en diversas industrias que son claves. La evidencia de esto es lo que estamos viendo hoy día, mujeres que están invitadas a participar, que deciden relacionarse, y por eso las invitamos a compartir en este tipo de instancias su trayectoria, su experiencia, que son de gran interés para la comunidad de los socios de AmCham. Entonces, antes de darle la palabra a Claudia, vamos a escuchar un breve mensaje de nuestro socio Starbucks, ¿ya? Que además nos dejó el rico café, que espero hayan disfrutado todos afuera, y el diario Woman Times, que ya les conté que era el que ustedes tenían en su asiento. El video precisamente se trata del diario Woman Times, que es, les cuento, el primer medio latinoamericano hecho por y para mujeres y que busca visualizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de equidad de género. Entonces, adelante video. Is that women are portrayed differently in the media. They don't get the same opportunities in the media. They don't get the presenting opportunities. Very top of those very powerful news organizations, it's pretty rare for a woman to have broken through. Porque si nosotras no estamos en esos lugares, no se comunica de la misma manera, pero no porque tenemos que estar caprichosamente, sino por una cuestión de sentido común. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Fantuzzi y soy gerente de marketing regional para Starbucks. Me habría encantado estar con ustedes hoy día en la mañana, pero la verdad que por motivos de agenda no lo logré.
Pero no por eso no les voy a contar sobre un proyecto que nos tiene muy contentos en la marca. Como acaban de ver en el video, Woman Time es un proyecto que Starbucks Chile ha estado apoyando con mucho cariño y amor. La verdad es que creemos que la equidad de género es un tema muy relevante y para la marca es una prioridad. Es por eso que este nuevo medio de comunicación, Woman Time, pone a las mujeres en el lugar que se merecen. Espero que todos hayan recibido un ejemplar de Woman Time y lo puedan leer, disfrutar y compartir. Tenemos la intención de hacer que Woman Time crezca y para eso necesitamos de la ayuda de todos ustedes, porque todos nos pueden ayudar colaborando y todos los que piensen que la equidad de género es algo importante, también impulsando el proyecto. Acá abajo en estas imágenes podrán ver mi LinkedIn para que podamos contactarnos y así los que quieran ayudarnos con el proyecto. También espero que hoy en la mañana hayan recibido un rico café de Starbucks y lo estén disfrutando. La verdad que muchas gracias. Espero que la próxima vez nos podamos juntar presencialmente y que nos podamos ver. Que estén bien, gracias. Y entonces, después de ver el video de Starbucks, muy inspirador, le quiero dar el paso a Claudia Morales, co-founder de MEF y VP de BlackRock, para que Claudia nos dirija unas palabras y posteriormente Claudia va a dar paso a la presentación de la subsecretaria Heidi Werner e iniciar el panel moderado por Claudia. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es increíble ver esta sala completa, repleta de talentos tan diversos, ¿cierto?, en todo orden de la vida. Les agradezco, por supuesto, a la AmCham por esta oportunidad, que ya es un camino que empezamos hace un año juntos en el Círculo de Mujeres en Finanzas. Ha sido para nosotros un pulso muy importante, sobre todo para mí hoy día. Es la primera vez que vuelvo a Chile después de 5 años, vivo en Estados Unidos, entonces la relación Chile-US para mí es bien importante. Y cuando la unimos a Mujeres en Finanzas, ya imaginan. Además, es un momento muy importante para nosotros como Mujeres en Finanzas y es divertido porque déjenme un paso atrás. Nuria Martínez, mi socia, que está presente acá también después de muchos años, está viviendo en Madrid. Yo siempre cuento esto, cuando dicen cómo nace Mujeres en Finanzas, y ahora que estamos, ¿cierto?, con conversando de Women Times, nace en un Starbucks, cuando nos tomamos un café y nos conocimos, porque nosotras no nos conocíamos, ambas hacíamos temas relevantes para mujeres, pero de manera desconectada, sin un proyecto, y hoy día, después del año 2017, mirar, ¿cierto?, a MEF, donde tenemos capítulos en Chile, tenemos capítulos en Perú, en España, lanzamos hace poco, además, el de Estados Unidos, Nueva York, y espero que prontamente también tengamos en Toronto y en Colombia. Entonces, es un proyecto que ha ido creciendo y agradezco a Macarena sus palabras que dicen como que yo representaba a MEF, pero la verdad, MEF somos las más de 25 personas que trabajamos de manera voluntaria y las más de 9.000 personas que nos siguen, que nos apoyan, que nos acompañan hoy día, que están aquí y que son ustedes. Así que quiero agradecer a todas las personas que están escuchándonos desde su computador. La sentimos súper cerca la vez pasada. Estaba yo remoto, así que les agradezco a todos los que estén ahí. Quiero tomarme un minuto simplemente para contarles que en MEF también vamos avanzando y tenemos hoy día un lanzamiento importante, no solo en nuestro evento. Les quiero presentar a nuestras 3 directoras de Chile y les pido un momento que se pongan de pie, por favor, Gabriela Gurovich, Rosario Stravosky y Jimena Llosa. Así que para que las conozcan. Tenemos también al resto de nuestro equipo de MEF, que espero que, por favor, a la salida, parte importante de nosotros es que nos conectamos, que conversamos, que sepamos quiénes son. Yo puse en el post, es el momento de que estemos en persona, nos podemos abrazar por fin, ¿cierto? Y saber que estamos acá y después sigamos conectados. Bueno, dicho todo eso, les agradezco a todos nuevamente, ¿cierto? Y a toda la directiva de AmCham, en particular a Dani, que ha sido increíble, a Macarena, a Paula, a todo el equipo que permite que nosotros hoy día estemos acá.
Bueno, con ello me gustaría presentar entonces a nuestra expositora principal, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que nos acompaña hoy, ¿cierto?, en las oficinas de manera presencial. Qué increíble, después de tanto tiempo, finalmente estamos todos juntos. Perdón, porque yo estuve mucho tiempo afuera, así que para mí es más que el COVID. Entonces, Heidi es ingeniera comercial, con mención en economía de la Universidad de Chile y magíster en administración pública de la Kennedy School of Government de Harvard University. Fue vicerrectora de asuntos económicos y gestión institucional en la Universidad de Chile. La primera mujer en asumir esa responsabilidad. No es menor. Primero y única. O sea, bueno, esperemos que vengan más. Subsecretaria. También fue directora ejecutiva del decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudios. Fue subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social durante los 4 años del segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet. Anteriormente fue jefa de división del control de gestión de la Dirección de Presupuesto y coordinadora de evaluaciones de impacto de la misma división en el Ministerio de Hacienda. Además, ha sido consultora de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CEPAL. Antes de su nombramiento como subsecretaria de Hacienda, se desempeñaba como coordinadora de modernización del Estado, también del Ministerio de Hacienda. Subsecretaria, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y el podio es suyo. Bueno, primero que nada, saludar a todas y algunos todos que hay por ahí. Cuesta ver esto. De hecho, quizá, bueno, agradecer a Ancham y a Macarena Navarrete por la invitación y también al Círculo de Mujeres en Finanzas, a Paula Esteves, que acaba de llegar, que es su gerente general, y a través de ella a todas las que están aquí, al panel, quizás no dar todos los vocativos y solo señalar como que es bien raro para mí, de verdad, estar aquí con tantas mujeres, porque lamentablemente, y de verdad lo digo lamentablemente, en casi todos mis lobbies, porque me piden hartos lobbies, me llegan distintos gremios del mundo empresarial, tanto de las pequeñas o empresas de menor tamaño como de grandes inversionistas. Y en general soy la única mujer. Así que sentirme hoy día acá con todas estas mujeres también creo que es un impulso y lo que les estoy contando para ustedes, para que ojalá sean parte de esos gremios también. Creemos que, para mí creo que es fundamental que cuando uno reciba un gremio, no sé, de la eléctrica, de la misma CPC o cualquiera, eh, estén ahí las mujeres. Creo que nos lo merecemos, hemos mostrado con creces nuestras capacidades, donde además hemos tenido que ser no necesariamente todas han tenido la suerte de tener a un corresponsable al interior del hogar. Entonces, con mayor razón, las invito a que ojalá también esto se mueva más allá de solo este grupo y que la próxima subsecretaria que le toque en el Ministerio de Hacienda, en los lobbies, no le toque enfrentarlo solo frente a puros hombres. Dicho eso, voy bueno, a mí me invitaron hace, diría yo, un tiempo atrás, a hablar del panorama económico de Chile. Hice una presentación con el equipo Hacienda, donde voy a hablar algo del panorama económico de Chile, porque si uno lo invitan a hablar de algo, no puede ponerse a hablar de otra cosa. Por lo menos hay que ser un poco ordenada en ese sentido. Entonces tengo una primera parte que efectivamente tiene que ver con el contexto económico, pero ustedes comprenderán que si nosotros acabamos de lanzar un pacto fiscal al cual estamos invitando a todos a sumarse, no puedo dejar de hablar de aquello, entonces voy a conectar y creo que este contexto local, no sé si es esta la que me toca, no sé, hacia, ¿cómo se llama? No sé, está como pegado. Porque ese es, ¿no? Cosas de... Ah, dice que espera un poco. Ya. Bueno, entonces lo que yo quería mostrar ahí al inicio,
bueno, creo que también hay un contexto importante que tiene que ver con la tasa de política monetaria, que llegó, ¿no es cierto?, a un máximo en octubre pasado y se mantuvo en ese nivel hasta julio, ahora, recién. Entonces creo que también este es como un evento con hartas noticias recientes. Una de esas, ¿no es cierto?, la decisión del Banco Central que decidió iniciar un proceso de disminución de tasa. Creo que eso tiene harto que ver también con las posibilidades de recuperación de la inversión en el país. Em, algo pasa con la... No sé para dónde tengo que poner. Ah, me pasé varias. Oh, eso, todo lo que apreté se fue en retroactivo, no sé. Ahora, a ver, sí, será un problema de pila, no sé. Ahí volvió para atrás. Quiero que vuelva una más para atrás. Ah, ya, ok, ya, listo, perfecto. Entonces, bueno, a contar de marzo del 2022, nosotros como gobierno del presidente Boric decidimos, ¿no es cierto?, llevar a cabo una profunda consolidación fiscal que contribuyó a reducir la inflación y a estabilizar la deuda pública. Disminuimos el gasto en un 23%, como ahí se ve en el gráfico. Y quizás señalar que nuestro ministro Mario Marcel, cuando estaba en la dirección de presupuesto, fue uno de los que participó importantemente, ¿no es cierto?, en la generación de nuestra regla fiscal que hemos respetado, y sobre todo si es que alguien, ¿no es cierto?, la crea, con mayor razón. Y bueno, como ustedes vieron en mi currículum, yo también fui parte de esa dirección de presupuesto cuando el ministro Marcel era el director. Em, y por tanto la consolidación fiscal es clave, tanto la política fiscal como la política monetaria tienen que contribuir para poder reducir la inflación y estabilizar la deuda pública. Desde un punto de vista de consolidación fiscal, nosotros somos el país de los que lo ha hecho más rápido y creemos que vamos en ese sentido en la senda correcta. Respecto del consumo, este también ha tenido un ajuste, ¿no es cierto? Como especialmente, ahí hay que adelantar a la siguiente, sí. Eh, como componente de los bienes durables, que, ¿no es cierto?, durante la pandemia, a propósito, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurrió con... No, no lo están moviendo. Ya, bueno, pero yo creo que eso no, es un antes, varios antes, diría yo. Otra más. Esa, ahí, sí. Bueno, entonces, como señalaba, el consumo ha tenido un ajuste sustancial, sobre todo en el componente de bienes durables, y esta caída ha llevado también a otros sectores que no es solo el comercio. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la caída que ha tenido los bienes durables, los no durables y los servicios. Y también tenemos el IMASEC, separado por comercio, servicios, industria y el resto de los bienes. Nosotros entendemos que vamos ya en el próximo semestre tener mejores cifras a propósito del IMASEC y el crecimiento, pero eso lo tengo más adelante en la presentación. Después pasamos, ¿no es cierto?, al otro tema relevante que tiene que ver con este impacto en el consumo producto de los retiros y otras decisiones, que tiene que ver con la inflación, ¿no?, que alcanzó su punto de inflexión en agosto del 2022 y ha descendido 6,5 puntos desde entonces, y en general los mercados valían que vamos en una perspectiva de inflación a la baja, lo cual también es consistente, ¿no es cierto?, con la última decisión del Banco Central, y que apunta a cerrar a fines del año en un 4%. Respecto de las cuentas corrientes, creo que también es importante destacar que está mejorando, que durante el primer trimestre del 2022 Chile llegó a su mayor nivel de superávit en los comercial
los últimos 16 años. Ha habido un aumento de 11% en las exportaciones, ahí liderado, ¿no es cierto?, por el sector agropecuario, pero también importante destacar dentro de la minería todo lo que tiene que ver con el litio. La minería crece en un 8,6%, pero en lo que tiene que ver con el litio estamos hablando de cifras importantes por sobre el casi 140%. Y por el lado de las importaciones ha habido una caída de 18%, especialmente esto lo explica por las importaciones de bienes de consumo durante el primer semestre del año 2022. Respecto del mercado laboral, continuamos, ¿no es cierto?, teniendo desafíos. Si bien ha sido un mercado laboral bastante resiliente, la participación ha ido mejorando, aunque se mantiene en niveles bajos. Quizá acá también deberíamos haber puesto a propósito del el escenario de una participación laboral de hombres y mujeres, porque claramente las mujeres, ¿no es cierto?, fueron, a propósito de la corresponsabilidad que yo señalaba al inicio, quienes dejaron el mercado laboral fueron las mujeres y nos ha costado mucho, ¿no es cierto?, tener tasas de participación del orden del 50%, fue a lo largo de mucho tiempo y estamos también avanzando y de hecho el aumento de fuerza laboral en todas las últimas encuestas del INE lo que muestran es que en general está volviendo la mujer al mercado laboral. Pero acá en realidad lo que queríamos mostrar por un lado es cómo el empleo ha ido aumentando principalmente y ahí siempre nosotros comparamos los registros administrativos con los de la encuesta porque nos parece que una mirada adecuada a propósito también de una discusión que ha habido harto de empleo público, donde ahí en ese caso las encuestas del INE como su nivel de representatividad es para que muestren tasas de empleo, desempleo a nivel global, cuando entran a desagregaciones tienden a tener mayores errores que los registros administrativos, por ejemplo, en ese caso, porque de hecho el empleo público no ha crecido como lo manifiesta la encuesta y en general están dentro del margen de error. Perdona que use y no son estadísticamente significativas las cifras de un trimestre a otro, pero la prensa como que ha relevado y el mundo político algo que hemos explicado en muchas formas de que hay un error estadístico que tiene que ver con la varianza, pero bueno, no es tan fácil de explicar y siempre pueden haber aprovechamientos respecto de eso. Pero en lo que tiene que ver con la tasa de participación laboral por tramo etario, creo que aquí también es importante destacar lo que se mueve en la línea más azul oscura, que no sé si se alcanza a distinguir, que es la tasa de participación laboral del grupo etario de 15 a 24 años, que es bastante más móvil, pero que en general hay una leve alza. em, y donde no lo hay y que probablemente tampoco necesariamente es lo que uno busca, es que los mayores de 65 años tengan un aumento en la participación del mercado laboral y sobre todo con medidas como la PGU, en general ha habido también menos incentivos a que vuelvan a ese mercado laboral. Sin embargo, en lo que tiene que ver con desempleo desestacionalizado, se mantiene por sobre el promedio histórico. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos en torno al 8, algo por ciento y la inversión, por su parte, que es lo que también nos convoca a propósito de lo que viene después, que quiero explicar, que es el pacto fiscal, se encuentra estancada y necesitamos seguir avanzando en ambas dimensiones, ¿no? En fortalecer la tasa de ocupación y disminuir, por tanto, la desocupación y, por supuesto, aumentar los niveles de inversión que es clave para poder estabilizar la economía. Por el lado del gobierno y en particular del Ministerio de Hacienda, lo que nos lleva es, por supuesto, la política fiscal. Esa es nuestra responsabilidad y producto del rechazo de retiro y la evolución de la situación política, me refiero especialmente a la incertidumbre que en su momento generó el proceso constitucional. Creemos que eso jugó un rol, pero en particular la responsabilidad fiscal aquí también se ve importantemente, creemos que ayuda a que hemos ido disminuyendo los niveles de incertidumbre económica y eso a la vez nos puede permitir
junto con la disminución de tasas y otros aspectos que también tienen que ver con esa incertidumbre económica, poder enfrentar de mejor manera los próximos semestres y el aporte que el pacto fiscal busca también en aumentar la inversión y el crecimiento. Y respecto de aquello, entonces si uno compara, pero no, el crecimiento viene en la siguiente. Compara con el trimestre anterior, la actividad creció en el primer trimestre del año 2023. En el segundo trimestre no hemos tenido cifras positivas, pero esperamos que hacia la segunda mitad del año el nivel de actividad supere la del año pasado y terminemos el año con un crecimiento, bueno, o con una cifra cercana a 0% y a partir de eso ya el próximo año tener cifras positivas. En relación a las transferencias universales, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la política fiscal, que vuelvo a insistir que en nuestra responsabilidad fiscal y aportar desde la política fiscal a mejorar las proyecciones económicas es clave para el Ministerio de Hacienda. Hemos logrado esta trayectoria de consolidación, donde en términos de balance estructural cerramos el año 2022 con un 0,2% positivo, que si ustedes ven es una cifra que hace harto tiempo no se veía, el año 2000. Y eso creo que el mérito es aún mayor, no porque yo sea parte del gobierno, sino que cuando uno pasa de un menos 10,8, es bien difícil el poder lograr llegar a un balance estructural positivo, incluso cercano a cero. Y lo logramos hacer, disminuyendo estas transferencias que eran no focalizadas, que llegaron a destiempo a nuestro entender y además de los retiros provocó los niveles de inflación que tuvimos, porque en vez de ser contracíclica incluso fue más bien cíclica, y por tanto hoy día lo que hemos hecho como gobierno en todo lo que tiene que ver con transferencias no han dejado de ser universales, han estado focalizadas y eso da cuenta también de los resultados de la CACEN 2022 en relación a la disminución de la pobreza y que si uno mira de hecho cómo se focalizan las transferencias monetarias y cómo aportan sobre todo al primer decil y al segundo en menos cantidad, pero sobre todo al primer decil, da cuenta de que nuestra política social y de transferencia está altamente focalizada. Bueno, nosotros seguiremos avanzando en esta trayectoria de consolidación fiscal, de modo de concluir el periodo con una relación deuda-PIB que sea como máximo del 45%. Hoy día nosotros tenemos una relación de deuda que es bastante inferior al promedio de los países de la OECD. Entonces, como para resumir esta primera parte, Chile ha experimentado una rápida recuperación del COVID, mostrando un mayor crecimiento mundial y también enfrentó desequilibrio macroeconómico significativo. A principios del 2000 enfrentó una mayor inflación provocada por una política fiscal procíclica y por los retiros de fondos pensiones, que en conjunto inyectaron liquidez a los hogares por un valor de 35% del PIB. La combinación de esta economía recalentada y un rápido aumento de tasas de interés crearon condiciones financieras desafiantes, que me imagino que en este grupo las habrán analizado muy latamente, y por tanto el ajuste desde la política fiscal planteaba el riesgo de desencadenar en una recesión. Sin embargo, las políticas monetarias y fiscales se combinaron en el 2022 para estabilizar la economía. El ajuste fue muy eficiente, reduciendo el consumo privado sin provocar una crisis. El crecimiento del PIB trimestral se volvió positivo el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 y la inflación anual ha ido disminuyendo, teniendo el máximo, ¿no es cierto?, en 2022 y como ya lo dije, se espera hacia fines de año terminar en el alrededor de 4%. Los desafíos, por supuesto que hay desafíos pendientes y como lo señalé previamente, principalmente tienen que ver con la recuperación del empleo y con la inversión.
la normalización de la política monetaria, que ya dio su primer cambio, ¿no es cierto?, en la tendencia, en la baja de la tasa que señaló el Banco Central y que más bien decidió el Banco Central ahora en el mes de julio, van a permitir en parte, ¿no es cierto?, poder conducir a un aumento de la inversión, pero nosotros creemos que hay que acelerar más el ritmo y que no basta solo con la baja que se nos viene de la tasa de interés y por tanto parte de lo que voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con el pacto fiscal, tiene un componente importante en inversión, en crecimiento, en inversión y en productividad. Dicho eso, creo que también es importante señalar que nuestra expectativa con este paquete es poder llegar a tener una inversión en torno al 27% del PIB, que eran cifras que se veían hacia cercano del 2006, por ahí, pero también como una noticia positiva es que no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el último catastro de bienes de capital de inversión que se publica cada marzo y donde para el periodo 2023-2027 hay inversiones por más de 37.800 millones de dólares y lo que significa un aumento 35% respecto del informe previo de marzo del 2022. Eso creo que también es muy consistente con las mejores expectativas económicas que mostraba en algunos cuadros. Entonces, para referirme ahora al pacto fiscal, uno de los temas que se ha motivado, ¿no es cierto?, la necesidad de este pacto fiscal, es el hecho que se constata en todos los datos, es que en los últimos 15 años Chile ha experimentado una clara tendencia ascendente en lo que tiene que ver con el gasto público y que se refiere especialmente, ¿no es cierto?, a necesidades que nos plantea la población y que nosotros también con nuestro nivel de desarrollo entendemos que son necesarias. Y por otro lado, ese aumento de gasto no necesariamente ha ido de la mano con con un mismo nivel de aumento de los ingresos. Evidentemente ahí está el pic del aumento de gasto a propósito de la pandemia, pero igual si uno hace la tendencia, vemos un aumento de gasto, ¿no es cierto?, constante a través de los años. Bueno, también ustedes pueden ver también el pic en el 2009 a propósito de la crisis subprime, a propósito de tener políticas contracíclicas, que en realidad ahí también fue destacado Chile como en ese momento con la política contracíclica que hubo el 2009 nos permitió recuperarnos de mejor forma. En el caso de la pandemia, en realidad ese pic debió haber estado en 2020 y no en 2021 ni en 2022 y es parte de los problemas. Por eso decimos que llegó atrasada. Pero lo pasado, pasado es y hay que mirar hacia adelante. Pero entonces mirando hacia adelante vemos que tenemos un problema porque tenemos un aumento de gasto que se ha ido dando en el tiempo, no a la par de esos aumentos de ingresos y donde además existen un conjunto de necesidades que sería del todo equivocada pensar que no las requerimos financiar. Bueno, aquí también, esto ya de alguna forma lo dije, son los déficits estructurales que se han sostenido a través del tiempo, también un aumento importante en la deuda pública, que efectivamente no está a los niveles de promedio de la OECD, porque hoy día hemos ido logrando, hay un aumento importante, pero nuestro objetivo es disminuirla porque al final del día, cuando uno tiene una deuda, paga intereses. Bueno, aquí estoy en las mujeres y en algún momento tengo que servir la deuda, porque hay gente que dice, ya, pero endeúdese, si el promedio de la OECD es 100% el PIB. Pero hay que pagar las deudas y cuando uno paga deuda y paga intereses y tenemos tasas de interés como las que teníamos, ese servir la deuda significa que también dejé de invertir en gasto público, en pensiones, en otros bienes, porque tuve que pagar la deuda y efectivamente Chile es un país serio y pagamos las deudas, ¿no? También es parte importante de nuestro prestigio. Por tanto, con estos dos gráficos, pasarme a la motivación de este pacto fiscal en un contexto donde Chile ha sido reconocido desde décadas por el valor de la responsabilidad fiscal. Este principio ha permitido limitar la deuda pública y el pago de intereses,
No obstante, la última década hemos enfrentado presiones de gasto y un menor crecimiento de los ingresos fiscales que ha ido aumentando la frecuencia de reformas tributarias. Hay un gráfico que no lo puse acá, pero, perdón, pero que está en las presentaciones que hicimos del pacto fiscal, podría ponerlo, pero en la práctica lo que uno mira es que con el retorno a la democracia del año 90 hubo un pacto, hubo una reforma tributaria. Después hubo otra, como hacia los 2000, y después han habido una serie, bueno, una grande, por supuesto, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero después de eso han habido varios proyectos y cambios en nuestro sistema tributario muy seguidos. Y eso claramente genera niveles de incertidumbre importantes. Por tanto, para nosotros este pacto fiscal surge como un imperativo para responder, por un lado, las necesidades sociales urgentes, eh, pero por supuesto en un contexto de mayor eficiencia y crecimiento sostenible. Creemos que este pacto se tiene que construir como una agenda, por tanto, multidimensional que ofrezca un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos 10 años. Y así como del año 90 pasó bastante tiempo hasta que se hizo una nueva reforma tributaria, en este caso también lo sea así, que con este pacto logremos un acuerdo y una mayor certidumbre por los próximos 10 años. Y por eso el pacto se estructura en base a principios del sistema tributario moderno, a las necesidades y prioridades de gasto público, a una reforma a la transparencia, eficiencia y calidad del Estado, porque dentro de los principios, lo voy a ver después, pero una de las cosas importantes es la corresponsabilidad y la corresponsabilidad del Estado en el buen uso de los recursos públicos que se recaudan, un impulso al crecimiento de la economía. Y después entramos a las materias propiamente tal fiscales, como es la fiscalización de las obligaciones tributarias y la reforma del impuesto a la renta, y con mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, porque si no evaluamos cuáles son los efectos posteriores que están teniendo estas medidas y no hacemos seguimiento de aquello, nuevamente nos tornamos en esta discusión constante se dijo que se iba a recaudar tanto y no se recaudó, y por eso también consideramos la necesidad de tener un panel o un grupo que le haga seguimiento a estas políticas. Entonces, ¿por qué hablamos de que esto es multifactorial? Porque consideramos que este pacto tiene distintos componentes que se relacionan entre sí. Uno que tiene que ver con el crecimiento. Nosotros tenemos un crecimiento tendencial que ha ido bajando, necesitamos recuperar ese crecimiento. Aquí planteamos un conjunto de medidas que buscan aumentar el crecimiento, pero también ese aumento de crecimiento ha habido harta discusión, ¿no es cierto?, política, no sé si tan técnica, pero sí política, de que no sería necesario tener ningún tipo de medidas tributarias, habías cuenta de que recuperando el crecimiento podemos financiar todas las necesidades. Creo que esa discusión, y eso es lo que hemos hecho como ministerio, no solo yo, que primero hay que ponerla en la técnica, porque la electricidad ingreso, tributo, a nosotros no entendemos que es uno, alguien podría decir no, que es más de uno. Bueno, parte de esa discusión es lo que se ha planteado de tener una opinión técnica independiente para poder realmente conocer cuál es el espacio fiscal que te genera el crecimiento. Porque también cuando uno crece, también aumentan los gastos, o sea, y por distintas razones, porque solo en términos eh, tendenciales, aumentos de crecimiento pueden llevar también aumentos de otros compromisos, de mayor necesidad de infraestructura pública, por ejemplo, etcétera. Eh, por el lado del dividendo de la eficiencia, es cuán más eficiente puede ser el Estado en el uso de los recursos públicos y cuántas ganancias hay. Para eso también queremos una opinión técnica independiente que se la estamos pidiendo a la OECD. Y después, entonces, cuando uno habla de que necesitamos más ingresos para financiar estos gastos prioritarios, por supuesto, una fuente del crecimiento. Y entendemos que eso es así. Por supuesto, una fuente es una
una mayor eficiencia del gasto público. Pero creemos importante tener también esta fuente que viene dada por la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque también eso es más justo, ¿no? Tiene que ver con la justicia tributaria, que cada uno pague lo que tiene que pagar, y a eso nos referimos con una mayor eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular en lo que tiene que ver con la elusión y evasión. Un aumento de impuestos solo radicado en el impuesto a la renta, una disminución de los beneficios tributarios, porque también se está planteando en esta reforma a la tributación de la renta un conjunto de incentivos o beneficios tributarios, tanto para el términos de crecimiento, pero también para el sector de las empresas de menor tamaño, y eso nos va a permitir financiar estos gastos prioritarios. Para ello, entonces, la propuesta de pacto fiscal tiene 12 principios del sistema tributario moderno en términos de necesidades y prioridades de gasto. Son 6 los temas priorizados en 4 áreas: en pensiones, salud, cuidados y seguridad ciudadana. En, en lo que tiene que ver con compromisos de reforma del Estado, hay 20 propuestas en distintas áreas de reforma del Estado que componen calidad y eficiencia del gasto, calidad de servicio e innovación, transparencia, integridad y disciplina y responsabilidad fiscal. En impulso al crecimiento hay 38 medidas en 3 áreas: inversión privada y pública, productividad, reducción de la informalidad. En financiamiento tributario tenemos 2 proyectos que estamos proponiendo a seguir discutiendo en el marco de este pacto: uno de fiscalización de cumplimiento de las obligaciones tributarias y un segundo que es la reforma a la tributación a la renta. Y por supuesto, como ya dije, necesitamos tener un seguimiento, monitoreo y evaluación de lo que se compromete en este pacto, y con eso nos referimos no solo a los efectos de lo que tiene que ver con la reforma a la tributación a la renta, sino de este paquete más amplio de medidas. Bueno, de los 12 principios, quizás el que motiva en particular, sobre todo, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias es la justicia tributaria. O sea, no puede ser que personas que tengan mayores capacidades de hacer una planificación tributaria a propósito de elusión, o simplemente que cometen un delito como es la evasión, eso eroda nuestra justicia tributaria. Y por eso nos parece tan importante el poder verlo. Respecto del gasto público y el ser más eficiente en ese gasto, tiene mucho que ver también con otros principios, pero en particular con la reciprocidad. Si los ciudadanos, ¿no es cierto?, contribuyen con sus impuestos, es importante que esos impuestos sean gastados de manera eficiente, y por tanto el Estado tiene un deber en esta reciprocidad. Por supuesto, necesitamos que el sistema sea más simple. Muchas de las que están acá, me imagino, les ha tocado más de una vez explicarle a algún familiar: oye, ¿qué es lo que estoy llenando? ¿Qué es lo que me llega a impuesto interno? O sea, tenemos que hacer que el sistema sea más simple y que no dependa, ¿no es cierto?, de el tener em, mayor conocimiento a la hora de poder entender cómo se tributa. Y en ese sentido, y considerando la necesidad de esa simplicidad, pero también creemos importante la educación del contribuyente. Este tema fue, nosotros originalmente, cuando partimos los diálogos, que como ya señalé, tuvimos más de 30 reuniones, algunas bien masivas, por ejemplo, con las empresas de menor tamaño, siempre llegaron al menos 14 gremios y algunos de ellos con más de una persona. Entonces, eran importantes reuniones, bien convocantes, no dejamos a nadie afuera. Y los que se quedaron afuera de las conversaciones fueron porque no quisieron venir, eso para dejarlo bien claro, porque nosotros nunca dejamos de invitar a nadie. Pero en esas conversaciones, en particular con las empresas de menor tamaño, se nos hizo ver la necesidad de pasar de 11 a 12 principios. ¿Por qué? Porque dividimos lo que es educación al contribuyente con asistencia al contribuyente, que son 2 ámbitos distintos. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando yo voy a una oficina virtual o presencial de impuesto interno, me dice: no, esto tiene que hacerlo así, que no es lo mismo que educar. Educar, nosotros creemos importante, tiene que haber una mayor educación, eso es algo que especialmente lo solicitaron desde el mundo de las empresas de menor tamaño, pero es válido para todos, ¿no? Em,
y se separó, ¿no es cierto?, en estos 12. Ahora, estos 11 tampoco surgieron desde el escritorio del ministro de Hacienda o del equipo técnico del Ministerio de Hacienda. Estos 11 principios originales que ahora pasaron a ser 12 surgieron de los diálogos que tuvimos con el apoyo del Laboratorio de Gobierno, donde también se convocaron a distintos actores de las empresas de mayor tamaño, menor tamaño, participaron de hecho de organizaciones de la sociedad civil como Comunidad Mujer, como Chile Mujeres, para dar un ejemplo en este contexto, pero también otras de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, también del ámbito académico, del Colegio de Contadores, etcétera. Y en ese momento se llegaron a estos 11 y hoy día son 12. Respecto de las necesidades de financiamiento, de gasto, también aquí nosotros hay, bueno, varias encuestas, todas las veces aparece, ¿no es cierto?, la CADEM, también aparece la CEP. Nosotros también hicimos una indagación respecto de las prioridades y entendemos, primero, que hay una prioridad en seguridad ciudadana, por eso aquí aparece como con el primer paquete que tiene que ver con mejorar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que pensamos puede recaudar un 1,5% del PIB, que con eso se financie la seguridad ciudadana y las pensiones. ¿Por qué pensiones? Porque estamos hablando de la PGU. ¿Y por qué la PGU? Porque si al mismo momento que se tramita la reforma de pensiones, siempre se pensó que íbamos a tener los recursos de esta reforma tributaria originalmente enviada al Congreso y que se rechazó y que por tanto es necesario que converse y llegue al mismo momento, porque si no vamos a tener un problema efectivamente de no poder financiar ese aumento de la PGU, ni tampoco el Estado poder financiar el 6% que le corresponde como empleador de sus propios funcionarios, que por supuesto tiene que pagarle la cotización. Entonces aquí hay un efecto más importante, por supuesto, que es la PGU, pero también hay un efecto del Estado como empleador. Y después está protección social con el tema Salacuna Cuidado y salud. Yo creo que aquí en lo que es protección social, Salacuna para nosotros es fundamental. Y dentro de nuestro propuesta y que ha sido conversado en el pacto fiscal y de hecho en particular con las organizaciones de la sociedad civil, con Chile, con Comunidad Mujer, han levantado importantemente el tema de avanzar en la sala cuna para todos y poder por una vez terminar con esta odiosa discriminación de las 20 mujeres en las empresas. Porque finalmente tampoco uno como que tiene los hijos solo, al menos yo no tuve que tener a alguien que estuviera conmigo para tener hijos y necesitamos esa corresponsabilidad y esa corresponsabilidad también se tiene que ver en políticas públicas como Sala Cuna. De hecho, la incorporación de la mujer al mercado laboral ya en sí mismo puede generar, retribuir a niveles de crecimiento bien importantes. Hay hartas estimaciones en eso. Bueno, y en salud también, todas las encuestas lo señalan, necesitamos tener un sistema de salud que esté acorde, ¿no es cierto?, que podamos eliminar las listas de espera en lo que tiene que ver con, con el sistema hospital, pero también en salud primaria poder tener una mejor atención y eso requiere de más recursos. Entonces, pero volver a insistir, esto que está aquí en azul, que dice renta más dividendos de la eficiencia y crecimiento, o no sé si se ve en azul, sí, azul más oscuro, esa renta de crecimiento y dividendos de eficiencia y crecimiento, en lo que tiene que ver con dividendos de eficiencia, están las medidas en relación a reformas del Estado, que como dije, están calificadas en calidad y eficiencia del gasto, y ahí hay un paquete que incorpora 4 ámbitos, uno que tiene que ver con la evaluación de programas y políticas públicas, no sé cuánto saben ustedes hoy día, pero en el sector público se evalúa hace mucho tiempo, de hecho a mí me tocó liderar el inicio de las evaluaciones de impacto en la dirección de presupuestos del año, no, bueno, sí, voy a contarlo, sí, total, uno más o menos se cacha la edad que tiene, el año 2001, partimos con las evaluaciones de impacto en el Ministerio de Hacienda, en particular en la dirección de presupuestos, y de ahí han ido aumentando importantemente las evaluaciones de distinto tipo. Pero por otro lado está el Ministerio de Desarrollo Social, que desde muchos años hace la evaluación de la inversión pública, ¿no es cierto? Que también me tocó ser parte de ese equipo como subsecretaria de Evaluación Social, pero ahí fortalecimos importantemente la evaluación ex ante de programas sociales. Y por otro lado después tenemos la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Entonces tenemos al final del día 3 instituciones
que alguien puede decir hacen lo mismo, en realidad no estrictamente hacen lo mismo, pero pudiesen hacerlo mucho mejor si estuvieran en una sola institucionalidad, se podrían generar mayores coordinaciones y mayor posibilidad de detectar eventuales duplicidades, por ejemplo. Entonces, por eso proponemos en el ámbito de evaluación y políticas públicas la creación de una agencia de políticas públicas. Esto, alguien puede decir, viene de varios programas de gobierno. De hecho, la primera vez que aparece en un programa de gobierno la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas fue en el primer programa del gobierno de la presidenta Bachelet. Y bueno, parte de esas ideas nacen del actual ministro de Hacienda en ese momento, y por tanto creo que si lo ideó hace tantos años, de la cual yo también comparto porque me tocó en la dirección de presupuesto también en el poder trabajar después en ese programa. Y en ese momento, de hecho, no se avanzó porque había mucha discusión de si la evaluación de programa tenía que estar en el Ministerio de Hacienda o tenía que estar en la Secretaría General de la Presidencia. Nosotros continuamos con la convicción de que tiene que estar en el Ministerio de Hacienda, porque si uno genera entidades que evalúan lejos de quien toma las decisiones, la posibilidad de que esa evaluación se transforme en una auditoría y esté lejos, y más bien sea una cosa media policíaca y no de evalúo para mejorar, empieza a crecer. Y si además lo dejo en un ministerio político, es más, hoy día yo creo que no hay nadie que esté diciendo que esto tenga que estar en la SECPRES. Quizá más personas pueden pensar que puede ser autónomo, pero eso son parte de las discusiones que tendrán que ver en el diseño en particular. Bueno, y aquí hay otras cosas. Nosotros hemos avanzado importantemente en fortalecer Chile Compra y queremos ponerlo como parte de esa agenda a propósito de la discusión de hoy día también. Hay todas unas mediciones en términos de medición de satisfacción usuaria, innovación, productividad del sector salud y gobierno digital. En transparencia e integridad tenemos y vamos a trabajar un proyecto a propósito de lo que está ocurriendo con los convenios a las fundaciones a través de transferencias. Y ahí lo que queremos es tener una ley marco, porque hoy día se regula año a año en la ley de presupuesto. Entonces depende mucho de la glosa que tiene cada ministerio. A cambio, creemos que tiene que haber una ley marco de operar con la sociedad civil. Y aquí creo que es importante señalarlo porque creo que la discusión de hoy a veces está un poco perdida, la importancia que tiene la sociedad civil en llevar a cabo políticas sociales. Voy a dar un ejemplo. Hoy día, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, uno de las metas fue construir 15 LEAM públicos, que son centros de larga estadía de adulto mayor. Esos centros de larga estadía se construyen con recursos públicos, pasan el RS, se hace la evaluación social, etcétera. Tienen un estándar, tienen que pasar por todos los permisos de salud, etcétera. Se construye. Pero el LEAM no es operado por funcionarios públicos, es operado en general por fundaciones que tienen que concursar para operar ese LEAM. Y esas fundaciones no es compra pública, porque aquí también se ha confundido mucho el debate. Cuando hablan de trato directo, están pensando que uno va y compra algo. Y no es así. Cuando yo opero un centro como un LEAM, y por eso doy el ejemplo, y se lo adjudica una fundación experta, ¿no es cierto?, en el trabajo con adultos mayores, se le transfieren los recursos. Por eso se le transfieren antes de prestar el servicio. Una compra pública, que es lo que está en la línea de calidad y eficiencia del gasto, es distinto. Yo licito, o aunque sea un trato directo, porque no sé, hay un único proveedor de un software X que quiero comprar, yo no le pago antes. Él me presta el servicio, me entrega el software o me hace la encuesta, por ejemplo, y una vez que la hace y me entrega el servicio en conformidad, me factura y yo recién ahí pago. Eso es una compra, ¿no? Uno, de hecho, le entregan el café y, bueno, en el Starbucks al revés, ¿eh? Uno paga antes, pero no importa, sabemos que el café lo están preparando. Pero lo que quiero decir es que hay un medio de pago, hay un servicio y yo pago ex post, ¿no? A veces el ex post pasa a ser bien cercano, pero pago ex post. En las transferencias es distinto. Yo transfiero antes, porque esa persona necesita operar el LEAM, necesita pagar sueldo, necesita hacer un conjunto de cosas, sino cómo esa fundación tendría a sus trabajadores y haría todo el servicio si no le paso la plata antes. Pues hay una lógica detrás y creo que eso es importante señalarlo, perdón que me extienda acá, porque creo que ustedes son voceras y es importante que la gente se informe adecuadamente.
Y hoy día está todo confundido. Entonces yo le paso la plata antes para que opere el EAM. ¿Y qué es lo que hace esa fundación? Rinde cuentas y me dice, me gasté tanto en salarios. Y no solo me dice me gasté tanto en salario, manda cada uno de los contratos. Y la persona que le pasó la plata, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo el SENAMA, tiene que revisar esa rendición e incluso asegurarse que le pagaron las leyes sociales, es decir, que le cotizaron a esa persona, etcétera. Pero necesitamos una ley marco porque efectivamente lo que puede funcionar muy bien en un sector, y por eso doy el ejemplo del EAM, que creo que funciona bien, que han sido transferencias desde el Servicio de Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social, hay otros donde se prestó para un no uso adecuado y eso es lo que queremos normar para detenerme solo en un ejemplo. Y por supuesto está toda la línea de disciplina y responsabilidad fiscal que siempre es importante continuar reforzándola. Y en particular ahí también nosotros incorporamos el pago al día de proveedores y nos estamos comprometiendo a que bajar de 30 días a 20 días a través de esta plataforma de pago centralizado, que también hubo harta discusión porque la tuvimos que bajar porque habían dobles pagos, pero hoy día se está mejorando y además se está traspasando la responsabilidad a la Tesorería General de la República y no a la Dirección de Presupuestos, que es donde fue creada, que no es el objetivo. Y aquí sí que bueno, me imagino que esto es lo que ustedes sí estaban esperando y no tanto la reforma del Estado, pero no importa, perdón, es que puede ser mi pasado que me lleva a que el tema de reforma del Estado como que siempre me ha gustado bastante. El impulso al crecimiento, tenemos 3 ámbitos, inversión pública y privada, productividad y capital humano y formalización. Ahí se ha hablado bastante, ¿no es cierto?, de la racionalización regulatoria para las inversiones. Ahí tenemos varios proyectos. Después, quizá para esto se los voy a dejar, pero voy a detenerme en 2 láminas en particular, donde algunas de las medidas destacadas en materia de impulso crecimiento están los incentivos tributarios para la inversión de capital fijo y en proyectos que tengan un efecto multiplicador en la actividad, empleo y sostenibilidad. Estos incentivos tributarios, si uno lo piensa en el cuadro inicial que hice, cuando decía reforma a la renta, menos beneficios tributarios, bueno, esto es parte de esos beneficios, pero hay otras cosas como las reformas regulatorias para reducir en al menos 1/3 los trámites para la aprobación de los proyectos de inversión. Ahí estamos incorporando, no sé si pueden avanzar a la lámina siguiente, ya, estamos incorporando en particular la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, el otorgamiento de las concesiones marítimas y las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué estos 3? Porque hemos hecho un análisis bien acabado, también con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, donde están los principales cuellos de botella. Y eso están en las concesiones marítimas desde un punto de vista de la cantidad de solicitudes que se están haciendo y que no logran concretarse en los tiempos adecuados, y en el caso de monumentos nacionales lo mismo. Entonces, de hecho, por ejemplo, en concesiones marítimas hay un proyecto de ley que data, el otro día lo vimos, del año 2013. Y nosotros lo que queremos es rescatar ese proyecto que ya está avanzado en su tramitación y sobre ese hacer las indicaciones, porque evidentemente el 2013 y el 2023 han pasado muchas cosas, entonces hay que revisarlo, hacer las indicaciones y activarlo. Ese es un ejemplo. Y por otro lado, desde el Ministerio de Economía, algo que se ha señalado bastante también en los medios, es una ley marco para los otros permisos sectoriales. Y por permisos sectoriales me refiero a salud, por ejemplo. Si yo voy a hacer un negocio que vende alimentos, tengo que ir a pedir un permiso al Ministerio, a la Seremi de Salud del lugar de la región que corresponda, o todo lo que tiene que ver con los municipios. Por eso a eso nos referimos. Incentivos para inversiones en investigación y desarrollo, también aprovechar las oportunidades de diversificación de nuestra economía en áreas de la minería de manera sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital. Y aquí quiero mostrar algunos compromisos concretos que tiene este pacto. Y además tenemos 17 iniciativas para reducir la informalidad, tanto a través de imposición de sanciones y controles a la actividad informal,
como por ejemplo lo que yo señalé de los POS. Eso es un caso bien claro que hoy día existe. Incentivos y facilidades para la formalización de las empresas, que eso va también el paquete de beneficio a propósito de las empresas de menor tamaño. Pero en particular en lo que es diversificación productiva, nosotros nos establecimos metas importantes que tienen que ver con, por ejemplo, en la minería limpia y competitiva, el poder reducir en 30% el tiempo, la tramitación de los proyectos mineros. El viernes pasado convocamos ya una mesa de trabajo donde está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Serna-Geomin, em, Economía con los permisos sectoriales, por dar ejemplo, pero donde también está participando el Consejo Minero y la Zonami a propósito de gremios con alta presencia de mujeres. Están participando en estas conversaciones para efectivamente llegar y concretar esta meta. Por ejemplo, en litio, nuestro meta es tener 3 a 4 proyectos en desarrollo. Hoy día hay un pipeline de proyectos bien importante en litio, que son bastante más que 3 o 4, pero aquí desarrollo es desarrollo, no es que esté la idea, es que estemos en la etapa previa. En energías renovables, que 2/3 de la matriz de generación energética de la fuente renovable, y aquí hay un importante desafío en resolver los problemas de las generadoras que hoy día están teniendo en el norte. No sé si eso lo conocen, pero es parte de los desafíos que tenemos como cuellos de botella. En hidrógeno verde, lo mismo, tener de 10 a 12 proyectos en desarrollo, con una facilidad financiera del orden de $1.000 millones con organismos internacionales. Generamos ahí un ámbito de trabajo, y en economía digital, con aumentar la inversión en ciencia y tecnología en un 1% del PIB, con inversión pública en conectividad en la zona excluida, y también con programas de capacitación en competencias digitales. Y aquí en particular tenemos un foco bien importante en mujeres, en lo que es economía digital también. Y para ir terminando, entonces, lo que tiene que ver con las medidas tributarias, como dije, son de dos tipos: lo que tiene que ver con la fiscalización y cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde hay ámbitos de modernización de la administración tributaria. Recordar que los servicios relacionados de Hacienda son Impuesto Interno, la Tesorería General de la República y Aduanas, por mencionar a 3 que tienen que ver con esta administración tributaria, con mayor transparencia, con medidas contra la informalidad y con justicia y equidad tributaria, y que ahí nos convoca el combate a la evasión y la prevención y control de los resquicios legales para eludir. Y en relación a la reforma a la renta, principalmente tiene dos ámbitos: lo de los beneficios tributarios que hemos creado en conjunto con todas estas reuniones que les mencioné, que en el caso de las empresas de menor tamaño fueron del orden de 11 o 12 reuniones, una ruta al emprendimiento que va cambiando, ¿no es cierto?, desde monotributo a 2 años con exenciones con IVA, y después ya pasar a un régimen transparente. Régimen transparente para las pymes significa que, como es transparente, solo paga impuesto global complementario el dueño de la empresa, ¿verdad? Por eso es transparente, el nombre a eso se refiere. Incentivos tributarios para la inversión y productividad y beneficios a la clase media. Aquí tiene que ver con reconocer, por ejemplo, al momento de pagar impuestos, si yo arriendo, el reconocer el gasto en arriendo, por ejemplo, es una de las medidas, o reconocer el gasto si yo tengo que pagar por el cuidado de un niño o de una persona con discapacidad, reconocer ese gasto en cuidado como parte de mi declaración de impuestos. Y después, en aumento de impuestos, tenemos el impuesto a la renta, impuestos personales, principalmente, como dije, impuesto a la renta es impuesto personal, reducción de ciertas exenciones tributarias, y además la incorporación de normas de OECD en la tributación a nivel global de empresas multinacionales. Entonces, respecto de lo primero que se nos viene, que son las medidas en relación al cumplimiento tributario, queremos incorporar ahí todo lo que tiene que ver con registro de beneficiarios finales, que también es parte de la discusión que se ha dado a propósito de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, pero también privados. Acciones contra la informalidad en el uso comercial,
como el tema de la venta en post, donde se exija inicio de actividades, también exigir a los organismos públicos cuando autoricen o deban autorizar una actividad económica, pedir la iniciación de actividades. Eso ocurre a veces con programas públicos donde transfieren recursos, pero no dan cuenta de que la institución jurídica tiene inicio de actividades. Sancionar las declaraciones falsas de impuestos y la norma general antilusiva con donde en realidad haya no solo una calificación de impuesto interno, sino también de un consejo consultivo externo, etcétera. Bueno, nosotros tenemos como para tenemos todo este ámbito de seguimiento donde podamos efectivamente evaluar a 3 y 5 años cómo se ha dado cuenta de del pacto fiscal y por tanto tenemos una trayectoria de implementación en 3 etapas, donde la primera es la convocatoria de actores económicos y sociales y creo que ustedes son parte de esos actores relevantes en sumarse a este pacto fiscal, conocerlo y estamos muy interesados en poder recibir todos sus comentarios y por supuesto también los actores políticos que no han querido aún conversar, establecimiento de los espacios de crecimiento y eficiencia, por eso hablamos de 45 días que se convocó a un panel para evaluar cuánto efectivamente aporta el crecimiento a mayores ingresos. Ese panel se dio a conocer, ¿no es cierto?, al momento de la entrega de este pacto fiscal, que son 7 personas, bueno, ya ustedes ya lo saben, ¿no? Está José Gregorio, José Pablo Orellano, alguien podría decir, hay pocas mujeres, está Andrea Tocman y Andrea Repeto, pero probablemente esperemos que a futuro tengamos más mujeres economistas que sumar a este tipo de paneles, pero hay 2 mujeres de los 7. Y a ellos se les ha mandatado que en 45 días nos puedan decir, bueno, cuánto es lo que realmente contribuye desde una mirada externa el crecimiento en términos de recursos fiscales y de eficiencia al gasto, que es lo de la OECD. Y en ese mismo momento, en estos mismos periodos de agosto a septiembre, preparar el proyecto de fiscalización, cumplimiento de las obligaciones tributarias y ordenar todas estas medidas de procrecimiento que les mencioné o de reforma del Estado, algunas de ellas son administrativas, pero otras requieren proyectos de ley. Y en ese proyecto de ley lo que nosotros buscamos es ese ordenamiento con prioridades en la misma línea que se trabajó con el Congreso la agenda de seguridad. En la agenda de seguridad hubo un acuerdo y se dijo, todos estos proyectos los vamos a trabajar, los vamos a tramitar en los próximos 75 días y este tipo de proyectos lo vamos a tramitar en los próximos 150 días. Lo mismo nosotros vamos a construir respecto del ordenamiento de las iniciativas de procrecimiento y reforma del Estado en relación a esos proyectos de ley. Lo digo porque si no alguien puede decir, bueno, otra iniciativa más que quiere cambiar el monumento nacional y no va a pasar nada. Nosotros creemos que sí va a pasar porque si somos capaces de convocar este pacto donde todos estamos de acuerdo que el tema del crecimiento es importante y de recuperar la inversión es importante, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en ese grupo de proyectos a tramitar en un periodo acotado de tiempo. En la fase 2 está la conformación de la comisión de implementación que va a hacer seguimiento a esto, el ingreso de los proyectos priorizados que se hicieron en esta fase 1 y la preparación del proyecto de reforma de impuesto a la renta. Por tanto, insistimos, el sumarse a este pacto significa el poder convocarlo a generar ideas en relación, por ejemplo, también a la preparación de la reforma de impuesto a la renta, que esperamos presentar al Congreso en el periodo marzo-mayo del 2024 y, por supuesto, continuar con la tramitación y despacho del remanente de los proyectos pro crecimiento y reforma del Estado, que son los que van a ser priorizados en esta primera etapa. Eso es, lamento mucho si me extendí más de la cuenta, probablemente sí lo hice, pero muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, subsecretaria. Antes de que se vaya, sí, le tenemos un pequeño recuerdo de Mujeres en Finanzas para cuando busque esas mujeres que necesita tener mayor información también respecto a Mujeres en Finanzas. Solo un pequeño detalle. Para que... Ay, con mi nombre. Esperamos que nos convoquen también a MEF ahí.
bueno, me voy a hacer. Yo creo que la subsecretaria está muy pasada de... Sí. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse también. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestras destacadas invitadas en el día de hoy. Entonces, lo voy a nombrar aquí en orden de mi derecha. Gabriela Gurovich, que es CEO de la AGF de Banchile y además, como ya saben, directora de Mujeres en Finanzas. Muchas gracias, Gaby. A Carla Varela, directora de impuestos de AES Andes. Y a, bravo, y a Nara Weishaupt, Financial Partner de IBM. Muchas gracias por su... Bueno, tenemos un par de preguntas en honor al tiempo que les gustaríamos ir haciendo a ustedes respecto de todo este escenario económico y financiero que la subsecretaria nos detalló, ¿cierto? Y cuáles son los desafíos que podríamos tener en diferentes áreas. Entonces voy a partir por ti, Carla, ¿cierto? Que es la última parte que la subsecretaria nos compartió. Si ¿Crees tú realmente que las reformas tributarias o cómo crees que han impactado en el crecimiento económico de Chile? Nos nombró bastantes ahí temas la subsecretaria de principio, cómo estas han impactado y podrían ayudarnos en el futuro. Ahí sí. Sí. Esa es como la pregunta del millón. Perdón por la voz, estoy un poco resfriada, no es coronavirus ni nada, estoy testeada, así que ahí sí, ahí sí. A ver, para poder responder esa pregunta me parece que es importante que nos atengamos a algunas cifras primero, que algunas de ellas también mencionó la subsecretaria. En los organismos competentes, digamos, han proyectado bajos niveles de crecimiento para Chile. De hecho, el Fondo Monetario Internacional proyecta, ¿cierto?, para el 2023 un crecimiento económico de Chile de un 1%. La OECD, en el último informe de proyecciones del mes de junio, el mes pasado, también proyecta que el PIB va a caer en un 0,1% para el 2023, se recupera un poco en 1,9 el 24, pero muy bajo de todas formas. El Banco Central también en sus proyecciones considera que el crecimiento económico en Chile va a estar en un rango de un menos 0,5% a un 0,5% para el 2023. Cuando vemos estas proyecciones y además vemos que se confirman con datos más duros como el IMASEC, que tenemos 4 años consecutivos con tendencia a la baja, vemos que no podemos, por más optimistas que seamos, al menos podemos decir que el crecimiento económico en Chile ha sido modesto. Las causas para este bajo crecimiento económico pueden ser muchas, hay algunas que se buscan en el exterior, que por cierto son igualmente válidas. Tenemos la guerra en Ucrania, que ejerció presión en las energías, los combustibles. También tenemos el lento crecimiento de China, que es nuestro principal socio económico, ¿cierto? Que por cierto que ha afectado a las exportaciones chilenas. Pero cuando vemos en el territorio nacional, digamos, desde mi punto de vista, la mayor causa para el bajo crecimiento económico ha sido precisamente la discusión tributaria. La subsecretaria también lo mencionó someramente, pero es cierto que en los últimos 10 años Chile ha tenido 4 propuestas de reforma tributaria. O sea, cada 2 años y medio hay una propuesta de reforma tributaria. Si a eso lo unimos en que hemos tenido gobiernos con alguna tendencia a derecha, luego tendencia a la izquierda, nuevamente a la derecha, nuevamente a la izquierda, y esta polaridad en que nos hemos movido y que cada gobierno ha hecho su propia propuesta tributaria, vemos que tenemos un sistema tributario con muy poca coherencia, con normas modificadas aisladamente, pero que no dicen en relación con el sistema tributario en su conjunto. Todas estas incertidumbres, en donde, por cierto, el inversionista, tanto nacional como extranjero, requiere como mínimo certezas jurídicas básicas en el momento de tomar la decisión de invertir,
certezas jurídicas que no ha tenido en la última década en Chile, me parece que la mayor razón para el bajo crecimiento económico en Chile hoy en día es precisamente la discusión tributaria, desde mi punto de vista. Volvemos entonces. Bueno, entonces efectivamente el crecimiento económico, la inversión, la parte tributaria del estímulo fiscal han sido algunos incidentes, nos agrega en cierto crecimiento en algunos temas, pero también algunos temas de incertidumbre, ¿cierto? Más volatilidad también en todo. ¿Cómo entonces, esta situación local, Gabriela Kurovich, cómo esta situación local, internacional, porque agregamos que nosotros vivimos en un mundo interconectado, nosotros somos una economía abierta, cómo todo esto hace o cómo impacta también a la inversión? ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Claudia. Yo creo que podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero, recogiendo un poco lo que decía la subsecretaria, ¿cierto? Estamos viendo que en Chile el ciclo de tasas de interés empezó el descenso, la normalización monetaria, y el Banco Central fue súper explícito en mencionar que esto se debía a que los desequilibrios macro que habíamos tenido durante la pandemia estaban cediendo. Y eso es bueno desde el punto de vista de la economía real porque nos ayuda a buscar inversión, a tener inversión y que las empresas puedan tener proyectos de inversión que ahora van a empezar a ser rentables nuevamente. Con tasas de interés muy altas era muy difícil para las empresas iniciar proyectos de inversión. Y los proyectos de inversión que se inician son buenos, porque son buenos, traen empleo, traen crecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como que estamos adelantados al resto del mundo. El mundo recién está terminando sus ciclos de alza de tasas. Vimos la semana pasada la Fed, el ECB, el Bank of England, el Banco en Japón, todos haciendo todavía ajustes monetarios y en Chile estamos terminando esos ciclos y eso es bueno porque nos va a ayudar a que podamos tener más inversión. O sea, ese es como el lado macro. Y desde la parte más micro, y acá es como algo que está cercano a mi corazón desde el punto de vista de educación financiera, es que nosotros tenemos un rol como mujeres en finanzas y como los que están acá en transmitirle a las personas y a las empresas también la relevancia que tiene el ahorro y el ahorro a través de la inversión. Ciertamente ayuda a cumplir las metas, los sueños de las personas, nos ayuda a poder desarrollarnos, nos prepara para la vejez. Y a veces a la gente, a las personas nos cuesta ver eso que está tan lejos como la pensión. La subsecretaria hablaba de la pensión garantizada universal, ¿cierto? Está muy lejos para la gente que está trabajando y ciertamente la inversión es algo que nos ayuda a cumplir eso, a estar en esa instancia mejor. Muchas gracias, Gaby. Y ahora quisiera pasar a Nara, porque ya Carla nos comenta, ¿cierto?, la situación local. Gabriela, cómo esto conversa con la visión internacional. Pero, ¿cómo afecta esto a las compañías? ¿Cómo lo ves tú desde un punto ya de vista local, de empresa? ¿Cómo afectan los ingresos? ¿Cómo ven hacia el futuro? Sí. Bueno, yo creo, ¿no? Bueno, creo que de forma general, principalmente acá representando también una compañía que tiene estructura multinacional, lo que vemos es que obviamente sentimos una retracción de la economía en los últimos 2, 3 años. Creo que las gráficas indicaron muy bien, principalmente el sector de servicios profesionales. Yo creo que torna difícil que las compañías decidan invertir en un primer momento, luego post pandemia, buscando crecimiento directo. Ahora yo creo que estamos pasando por una fase de búsqueda de eficiencia masiva en casi todos los sectores. Yo creo que es una normativa en las compañías en la cual prestamos servicios. Y yo creo que las inversiones, como comentó Gabriela, para buscar innovación y crecimiento futuro, van tardar un poquito, creo que por todo el ejercicio fiscal que viene pasando en los últimos 4, 6, 10 años, como tuvimos. Lo que hizo con las compañías acá localmente, hicieron reducciones de empleos. Bueno, tuvimos todas las indicaciones, también toda la problemática de cómo eficientar los servicios internos utilizando automatización y obviamente también no teniendo tiempo de sustituir o intentar buscar otras formas de que los trabajadores tuvieran o participaran de un proceso de innovación para búsqueda de otras formas de
captura de ingresos. Entonces yo creo que todo eso hizo con que el Chile pasara tal vez por algunos movimientos económicos que en Latinoamérica y en otros países, por ejemplo, soy brasileña, tuvimos más tiempo, independiente de las crisis políticas que tuvimos también. Entonces Chile como dio pequeños saltos en algunos momentos y ahora estamos con esas proyecciones como buscando cuál sería el próximo paso localmente para que efectivamente consigamos equilibrar tanto la eficiencia que está siendo solicitada por las compañías y al mismo tiempo no dejar de lado las inversiones que son importantes y que las agendas de sostenibilidad, entre otras, nos forzan a estar preparados para los próximos 10 años. Creo que vamos por esa línea. Muchas gracias. Yo sé que en honor al tiempo, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestras panelistas. Voy a hacer entrega de mi... Gracias. Hola, buenos días a todas. Gracias por la invitación, tanto a AmCham como a Mujeres en Finanzas. Mi nombre es Astrid Cepeda, de la empresa Econo International Group, que son real estate, empresa americana, ¿ya? Y bueno, un poquito aprovechando lo que expuso la subsecretaria, el tema de inversión, etcétera, y aprovechando este maravilloso panel, me gustaría la opinión de ustedes respecto al tratado de eliminación de doble tributación entre Estados Unidos y Chile, eso básicamente. Algunos tips, no sé, algo. Gracias. Te quiero invitar a que el próximo jueves tenemos acá en AmCham, que también soy panelista, sobre un conversatorio también en que vamos a analizar en profundidad el convenio para evitar la doble imposición entre Chile y Estados Unidos. Así que muy invitada desde ya. Yo, al menos en lo personal, este es un convenio largamente discutido, largamente esperado. Tuvimos 13 años de discusión. Estuvo, la verdad, la mayor parte del tiempo parado en Estados Unidos, más que en Chile. En Chile pasó rápidamente por el Senado, pero en Estados Unidos costó la módica cantidad de 13 años para que fuera aprobado. Es un convenio que tiene algunas particularidades distintas a la OECD. No quiero ser tan técnica eso de verdad que lo vamos a analizar en profundidad el jueves, pero en términos generales sigue lineamientos en cuanto a regalías, en cuanto a beneficios empresariales, que probablemente es la área que tú vas a ver a lo mejor un beneficio. Y vamos a enfocar en el fondo en detalle el próximo jueves las normas, pero de manera muy general te puedo adelantar que sigue lineamientos OECD, tiene particularidades distintas a los convenios que tiene Chile. Chile tiene bastantes convenios. Los más usados son con España, con UK. En la última modificación tributaria, la última gran reforma, no tantas, pero una de ellas fue que estableció que cuando el accionista, cierto, dueño de la empresa chilena, no estaba en un país que contara con que tuviera residencia o domicilio en un país que no tuviera un convenio para evitar la doble imposición, tiene una carga impositiva más alta que versus el que está domiciliado en un país con convenio. En esa oportunidad muchos accionistas migraron, ¿cierto?, a países de jurisdicción con convenio. Y también en esa oportunidad empezaron a reaccionarse un montón, efecto cadena, todos los convenios para evitar la doble imposición. A partir de ahí se han utilizado muchísimo en Chile. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos tiene una área especial para convenios en tributación internacional que depende de la subdirección jurídica. Así que yo te diría que Chile está con la máquina muy aceitada para poder enfrentar el convenio ahora, el nuevo convenio con Estados Unidos. Pero de verdad te dejo súper invitada el próximo jueves porque lo vamos a analizar probablemente en tu rubro te va a interesar porque hay algunas particularidades. Muchas gracias, Carla. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del público. Bueno, yo tengo una para Nara. Yo creo que es bien importante lo que hemos visto en los desarrollos, ¿cierto? Y cómo la tecnología puede ayudar al crecimiento e impulsar. Mucho se habla de la inteligencia artificial. ¿Hay algo que nos puedas comentar ahí?
El tema del momento, la inteligencia artificial generativa, yo creo que sí, ¿no? Y todos están comentando, y yo creo que todos buscan, y tiene mucho que ver con el tema de los saltos que habíamos comentado. Eh, Hoy específicamente cuando hablamos de AI generativa o de cómo aplicarla en el ámbito empresarial y en nuestros clientes, nosotros pasamos por una análisis de etapas donde todo que sería la hiperautomatización nace antes mismo de la IA generativa, o sea, repensar los procesos operativos, los procesos funcionales de una compañía tiene que ver con parar de hacer de la misma forma, reformar efectivamente y buscar a partir de ahí una hiperautomatización, lo que sería, y que ya probamos y estamos haciendo con algunos clientes acá en Latinoamérica, donde conseguimos eficiencias de hasta 85% sin aún aplicar AI generativa. Entonces, importante entender la diferencia entre o cuánto podemos eficientar simplesmente por el hecho de repensar los procesos y ahí sí buscar formas de que se tornen mucho más pro y simples y humanos. Y a partir de ahí, ese restante, el 15% que comentamos, es que efectivamente son súper beneficiados por la AI generativa. O sea, si vamos a pensar en una normativa de que todos tenemos que ser más eficientes, quizá para tener una vida mejor como humanos, quizá simplificar los procesos, buscar esa hiperautomatización y utilizar la tecnología de IA generativa para completar el gap sería la mejor forma de hacerlo. Entonces, sí, lo veo con muy buen ojo de que tengamos nuevas innovaciones en el sector tecnológico que tienen que ser aplicado en los sectores distintos de las industrias, pero efectivamente yo creo que quizá gastamos mucha cabeza y mucha plata efectivamente en tentar arreglar toda uma problemática que temos de otimização com a IA generativa, sem pensar de outra forma mais eficiente e mais barata, arreglar outros processos e ocupá-la finalmente para sua maior finalidade. Então, eu creio que aí há uma contradição um pouco em esperar que a IA generativa substitua as coisas como são, e as coisas como são não são as mais eficientes. Então, temos que volver a repensar como são as coisas para depois aplicar a tecnologia. Muchas gracias, Nara. Voy a hacer la última pregunta, vamos a tomar la última licencia a Gabriela. Preguntarle, cuando miramos tecnología, miramos diferentes miradas, perdón, diferentes perspectivas, ¿cierto?, de cómo podría llegar el mundo. Pero hay otras miradas del punto de inversiones que nos ayudan también a evaluar. Y esos son, ¿cierto?, los tres pilares que son el pilar ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Cómo esta nueva herramienta que tenemos hoy día está impactando a las inversiones? En el mundo en general, y sobre todo en los países desarrollados y bien liderados por Europa, los factores sociales, económicos y ambientales están muy considerados dentro de los procesos de inversiones. En Chile, la CMF hace poco, ¿cierto?, sacó esta nueva normativa de divulgación de estos riesgos. Y en mi opinión, la verdadera relevancia de considerar estos factores es que hacen divulgación de riesgos que antes no se divulgaban y que son relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Nosotros, ¿cierto?, estábamos bien acostumbrados a que las empresas divulgaban sus estados financieros y en sus estados financieros divulgaban riesgos principalmente financieros. Y hoy en día se complementan estos riesgos financieros, esta información financiera, con información relevante para tomar decisiones de inversión, que nosotros, yo creo, en los procesos de inversión siempre lo hemos tomado en cuenta, pero a lo mejor de manera menos explícita. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que uno está analizando un negocio y este negocio tiene, por ejemplo, contamina un río, contamina un lago o afecta a las comunidades alrededor, y cuando uno lo está analizando, este es un riesgo evidente, se considera en el modelo de análisis de inversión. Es algo que incluso antes de la normativa uno lo considera. Entonces, la gracia, yo creo, y de la normativa local y de las consideraciones de inversiones globales, tiene que ver con divulgar estos riesgos de la manera que lo hacen la divulgación de los riesgos financieros, y para los inversionistas empujar a que esto ocurra de tal forma de que todos los divulguen. Entonces yo siento que de ahí viene la gran relevancia de incorporar estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de inversión. Muchas gracias, Gaby, Nara y Karin. Tenemos, no sé si alcanzamos, Dani, tú me dices. Una más, perfecto, un segundo.
Yo lo único que quisiera complementar con lo que se ha dicho sobre los factores ESG es que creo que también hay que hacer mayor concientización de que no solamente tiene que ver con un tema de reportabilidad, y que yo creo que acá en Chile tenemos un espacio importante de mejora, porque yo creo que esto tiene que ser incorporado desde los temas estratégicos, desde los gobiernos corporativos y desde el management, de la alta dirección, porque efectivamente tiene que ver con la identificación de los riesgos, ¿no es cierto?, por cada industria, por cada sector, y además también con la detección de nuevas oportunidades y capacidad de anticiparse. Y yo creo que, por lo que yo veo en Estados Unidos también, por lo que a mí me ha tocado en estas 2 semanas, veo que todavía tenemos una actitud reactiva y de entender que solamente es un trámite de reportar. Claro, una formalidad, cuando yo creo que es una oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar, pero antes de irnos, les tenemos un pequeño recuerdo a ustedes también, desde MEF, a ver si Sofi aquí nos ayuda, sí, para que nos recuerden, es algo muy sencillo, pero personalizado para ustedes, con su nombre. Les agradecemos profundamente a AmCham, y para cerrar entonces, le vamos a dar pasado a Paula. Bueno, solo muchísimas gracias por participar en el Círculo de Mujeres en Finanzas, especialmente a la subsecretaria Heidi Werner. Claudia, excelente moderadora y presentadora, muchas gracias. Y a MEF por este partnership que tenemos, y a nuestros panelistas Carla, Gabriela y Nara, y por todas las interesantes perspectivas que escuchamos hoy respecto al contexto económico, también financiero, y también los detalles del pacto fiscal. Al respecto, nosotros tenemos en AmCham una mesa tributaria, y ahí un poquito lo que comentaba Carla en sus palabras, totalmente de acuerdo. Lo importante, o sea, para un inversionista, lo primero que hace en un país es analizar la estructura tributaria, y si esta es modificada y reformada cada 4 años, genera mucha incertidumbre, pero aquí me quedo claro con las palabras que dijo su subsecretaria, que es la importancia de aumentar los niveles de inversión para estabilizar la economía. Así que nosotros tenemos también en AmCham un position paper que hicimos para la anterior reforma tributaria y que lo vamos a actualizar, así que también encantada de recibir sus posiciones a través de esa mesa. Y el BTT, así es, tenemos un seminario el próximo jueves. Bueno, la Carla sabe más que yo. Así que también muy invitada a participar. Las que estén interesadas le pueden escribir a Dani Cancino y le enviamos la invitación. También va a ser en formato híbrido como el día de hoy, y también compartiremos la PPT de la subsecretaria y el video que se grabó de este encuentro, y tenemos afuera también un café, un espacio de networking, sandwichitos para las que se puedan quedar. Muchísimas gracias.